la grabación. Hoy, sábado 20 de noviembre del 2021, Damas y Hombres Hablando al Corazón, Ministerio, tiene el placer de darle la más cordial de la bienvenida, declarando en el nombre de Jesús que ese mensaje próspero, ese mensaje de dirección, ese mensaje bendito nos va a ayudar a todos y a cada uno a enrumbar nuestros pasos, a pisar sobre esas huellas de Jesús que el Señor ha permitido que en esta tarde nosotros conozcamos. Para ello tenemos el título Reconozco mi crecimiento en Jesús para recibir lo correcto. Y nos los va a compartir Maribel García. Bienvenida, Maribel. Gracias, María Luisa. Bienvenidas a todas. El título es Reconozco mi crecimiento en Jesús para decidir lo correcto. Yo, la verdad que cuando Gloricel me asigna el tema, le digo a Jesús, no sé lo que voy a exponer en este momento, pero lo que yo sí sé es que voy en avanzada a compartir lo que con mi experiencia con Jesús he vivido en estos últimos tiempos para bendecir a otros, y voy en la búsqueda con este tema de lo que tú tienes para mí, Señor. Porque creo fielmente que cuando exponemos, recibimos de parte de Dios. Quiero compartirles que he tenido diversos procesos de crecimiento en este tiempo como hija de Dios, como mamá. Debo reconocer que Dios me ha hecho soltar muchísimo en estos últimos 18 meses de mi vida. Soltar el no ser yo o no hacer las cosas como Maribel quiere, como esta carne quiere, sino que el Señor Jesús sea el que supla todas las necesidades de mi casa, de mi hogar, de mi hija, mías. Quiero compartirles que profesionalmente hace un par de meses tuve la grata noticia que me reconocieron en la región para la que trabajo como una persona confidente. La verdad que me sorprendió muchísimo porque no me había dado cuenta que así me veían mis superiores. Me di cuenta que confiaban en mí y eso me puso a pensar en la interacción que tengo con cada uno. Es un grupo grande, tengo un vicepresidente para el que trabajo directamente, pero él a su cargo tiene 20 directores, o sea que es un grupo interesante, muy nutrido, pero bueno, solo Dios, ¿verdad? Solo Jesús puede hacer esas cosas en la vida de uno a veces sin darse cuenta. Él está trabajando en esas áreas para bendecirnos. Jesús, puedo decirles que me está desarrollando como una mujer exitosamente profesional. Y me ha enseñado o me está enseñando, me está guiando a desenvolverme con éxito dentro de mi plano profesional. Después de haber pasado un proceso en el 2019 que ya se los he contado antes, fue muy duro. La verdad que fue un tiempo muy, muy duro. Él me sostuvo. Quizás, y sin temor, no quizás, creo que fue un proceso de aprendizaje a depender de Dios. Hoy puedo decirles que Jesús me ha puesto en una posición privilegiada y se los digo con humildad. Se los digo con humildad, pero se los tengo que decir porque la honra y la gloria es solo de Él. Tengo que comentarles que definitivamente Él me ha puesto en una posición muy privilegiada. Me ha dado un buen salario, un buen empleo, trabajo para una multinacional muy reconocida,
muy sólida, pero no ha sido Maribel. Creo que su misericordia, creo que ese proceso en el cual viví hace 2 años, 2 años porque cumplí 2 años el 15 de octubre en mi nuevo empleo, fue duro, duro. Y puedo hoy día, gracias a ese proceso, puedo con mi testimonio apoyar en estos tiempos que hoy vivimos a otras personas que hoy día están atravesando por eso. Puedo darles fe, puedo darles testimonio de que Jesús nos sustenta, de que siempre, aunque estemos en un desierto, de ahí vamos a salir victoriosos, porque esos desiertos siempre nos van a hacer crecer, esos desiertos siempre nos van a hacer madurar en nuestra fe. Hace muchos años aprendí, en mis inicios, yo me acuerdo que yo decía, quiero que mi fe crezca, y Gloricel siempre me decía, cuando pides que quieres que tu fe crezca, también las pruebas van a crecer, van a venir las pruebas. Yo en ese tiempo yo eso no lo podía entender, no tenía la madurez o el conocimiento para entender que las pruebas nos hacen crecer. Hoy puedo ver el amor de Dios. Antes dudaba hasta de su amor, tengo que ser honesta. Yo pensaba que él estaba tan ocupado con tantas personas y dudaba de ese amor porque, aunque no parezca, he sido una persona con muchas inseguridades. Yo sé que yo proyecto ser una persona fuerte, aguerrida, segura de mí, pero yo hasta dudaba de mis capacidades. He sido una persona muy bendecida por Dios, no puedo decir otra cosa que eso, pero he sido una persona que buscaba mucho siempre la perfección. He sido una persona muy cuadrada. Tenía que aprender en este proceso que las cosas son como Dios quiere y no como Maribel quiere. Ese proceso no ha sido fácil. Ese proceso ha sido muy duro para mí. Me ha traído muchos desaciertos. Me ha traído, claro que sí, desiertos, porque para poder entenderlo he tenido que atravesar desiertos. Tengo que decirles que Dios me ha desarrollado, me ha hecho crecer en mi intelecto. No me gustaban los cambios, siempre rechacé los cambios porque por ser tan cuadrada, tenía patrones establecidos, patrones uniformes, tenía arraigadas en mí, en Maribel, en mi vida, en mi corazón, en mi mente, enseñanzas viejas. Y cuando me tocaba enfrentar cambios, salían mis inseguridades, salían mis debilidades, o mejor dicho, esas fortalezas. Y porque no había evolucionado, que es como Dios quiere. Bien es cierto, puedo decirles hoy que he crecido como hija de Dios, he crecido como hija, he tenido la oportunidad en estos 4 meses de atender a mi mamá, y cada día le he pedido a Dios que ponga amor en mi corazón para atender a mami. Tengo la dicha de tener una mamá con muchas virtudes, que me enseñó muchísimo, una mujer de una fortaleza inquebrantable, pero cada día de mi vida le he pedido a Dios amor para atenderla. Yo, mientras pensaba con Jesús en ese silencio, y yo le decía, pero ¿qué quieres que diga? Una de las cosas que él trajo a mi mente era que
me había tocado atender a mami en este tiempo y tuve que atender varios temas de salud de mi mamá. Y yo decía, Señor, ¿por qué a mí? Si yo siempre me he visto como que no podía manejar esos temas. Por mis inseguridades siempre pensé, no voy a tener la paciencia, no tengo el conocimiento. Mami tiene 2 regletas de medicinas, mami toma 6 medicamentos al día. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo poner los medicamentos? Porque ya ella no hace esas cosas, ¿verdad? Hay que hacérselas. Y yo decía, ¿cómo, Señor? Dame la paciencia para aprender cómo hacerlo y hacerlo bien. Y sentarme todos los sábados, me siento a llenar esas regletas. Y miren, Dios, yo puedo ver la mano de Dios en eso. Y yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí atender a mami? Mami tuvo un sangrado muy fuerte y al principio fueron unas hemorroides y bueno, vino la operación del ojo, vino el tema de los audífonos nuevos para poder escuchar y todas estas cosas me han hecho ir a muchas citas médicas con mi mamá este tiempo. Pero Dios estaba trabajando en mí. Dios estaba trabajando en mí. Estoy convencida de que Dios estaba desarrollándome como parte de ese crecimiento. Tengo que compartirles que esa independencia de la cual yo siempre he proyectado, esa independencia de mujer, eh, me ha tocado confrontar o procesar que no soy sola, de que necesito pedir ayuda. Eso me ha costado muchísimo, romper con mi orgullo y no ha sido fácil. La verdad que ningún proceso es fácil. Yo siento que los míos siempre han sido como fuertes, pero ese orgullo malsano, creo que Dios también en este tiempo ha trabajado en él, porque si bien es cierto, me ha tocado pedir ayuda, creo que Dios me llevó hasta donde yo podía aguantar. Fácil no ha sido, pero, pero lo he podido lograr con la ayuda de Jesús, definitivamente. Solo Dios, solo Dios. Y sé que les estoy compartiendo muchas cosas buenas, pero quiero que vean la mano de Dios, porque la gloria y la honra es solo de Dios. Yo soy sumamente imperfecta, eh, pero creo que Dios tiene algo especial conmigo, sí lo creo firmemente. Dentro de esa limitante en, en mis inseguridades, creo que me detenían porque me quedaba parada. Me tomaba tiempo arrancar, tomar acción, avanzar. Eh, me ha servido, sí, para conocer más del poder de Dios. Puedo ver hoy día que me ama, puedo percibir que Dios me ama, puedo percibir que tiene grandes cosas para mí, que fui llamada con propósito, que fui nacida con propósitos. Creo que eso se los he conversado antes. Puedo sentir su abrazo, puedo estar físicamente sola, pero percibo que Él está conmigo, que me abraza, que me ama. Hoy día estoy en un proceso, creo que las circunstancias o el Señor me ha llevado allí. Yo hasta mi forma de orar ha cambiado, mi forma, hasta mi postura para orar eh, ha cambiado.
Yo le pido al Señor que me permita oír la voz correcta, porque también en este tiempo he tenido un proceso que habían voces que me confundían, venían pensamientos que no eran de Dios y eso causaba en mí desaciertos eh, y muchas frustraciones, tengo que ser muy honesta, y ahora le pido que me enseñe a identificar la voz correcta, a tomar las decisiones correctas. Le pido cada día que en ese aprendizaje, eh, si tomo la decisión no correcta, que su misericordia me alcance, porque he entrado en desiertos por no hacer caso, tengo que admitirlo, a veces no he hecho caso y yo misma he entrado en desiertos por esa falta, eh, por esa humanidad, quiero llamarlo así, y he podido entender, como dice su palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Creer con la convicción que es así, he entendido que la decisión de cambiar es solo mía, de nadie más. Él está allí, Él está allí. Solo es la decisión de cada uno de nosotros de hacer los cambios que debemos hacer, no tener miedo. Yo les digo que mis inseguridades han sido miedos también, miedo en muchas áreas de mi vida, inseguridades en muchas áreas de mi vida y definitivamente buscar siempre su voluntad, eh, creo que es lo que nos lleva a puerto seguro. Yo tengo que decirles que en mis procesos he sido un poco, o fui un poco testaruda, eh, y eso me hacía retroceder en vez de avanzar. Pero hoy puedo decirles que he hecho cambios, he tenido que hacer cambios solo con la ayuda de Dios, porque en mi humanidad no hubiese podido alcanzar esos cambios, eh, poder crecer. La única manera de crecer es en medio de las pruebas, en medio de los desiertos. Y siempre, hoy día, eh, cuando voy a tomar una decisión o incluso para ir a un lugar y digo, si voy a ese lugar, sé que me voy a equivocar. Entonces digo, Señor, no permitas que llegue a tal oficina porque no voy a hacer las cosas correctamente. Mejor déjame aquí y tú trabajarás. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces en ese tratar de que las cosas estén en orden, queremos ayudar a Dios. Yo he cometido muchas veces ese error y para alcanzar victoria hay que atravesar por, por errores, porque los errores o los desaciertos son los que te dan la enseñanza. Y hoy día mm, me da temor a equivocarme, pero bueno, sé que Dios tiene su misericordia extendida a mi vida, sé que Él tiene la potestad de cambiar esos errores y hoy puedo decir que hasta aquí me ha ayudado Jehová, la verdad que ha sido bueno. Creo firmemente que vienen cosas mejores para mí, para mi hija, para mi casa, para mi madre, para mi familia. eh, y mantenernos, yo creo que es importante mantenernos. Miren, yo hace una semana hablaba con alguien y Dios me trajo esa conversación con esa persona a mi memoria. Y yo le cuestionaba a esa persona
Y le decía, ¿por qué no pides ayuda? Y ella me decía, es que me cuesta. Miren, muchas veces no es que nos cuesta porque somos humildes. No. Y Dios me hizo recordar esa conversación, porque yo estaba conversando con esa persona, pero Dios me hizo verme en un espejo. ¿En qué sentido? En que cuando yo no pedí ayuda, era porque eso afectaba mi ego. Quizás la situación con esta amiga que conversaba no es la misma, ¿verdad? Pero al final, cuando no pedimos ayuda, cuando decimos que nos cuesta, tenemos que examinarnos por qué. ¿Qué es esa fortaleza que impide esa humildad? Yo antes de conocer a Dios, no era una persona humilde, yo creo que eso se los he comentado antes. Yo no era una mujer humilde, tengo que aceptarlo. Y, y en el transcurso de estos años, yo creo que ese aprendizaje, el buscar esa relación con Dios, te va, te va transformando, ¿verdad? Quisiera yo que ya estuviera cambiada completamente, pero sé que todavía hay muchas áreas de mi vida en las que el Señor tiene que trabajar en mí y yo debo permitir que Él las trabaje en mí, ¿verdad? Pero, pero todos esos procesos nos ayudan a crecer, a limpiar, a sanar, a renovarnos y a poder ser mejores ejemplos en el buen sentido de las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. Y miren, muchas veces hablamos de lo espiritual. Lo espiritual creo que es sumamente importante para que lo demás funcione, pero lo material también es importante. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y yo creo que lo material no es malo. Y pedir lo material no es malo. Y yo le pido a Dios, miren, cosas muy sencillas, que yo puedo ver las manos de Dios. Y son cosas que quizás alguien escuche y no pueda comprender el valor, pero Dios se place en complacerme en cosas materiales. Y yo creo que es como uno como padre. Tu hijo te pide una zapatilla, tu hijo te pide una ropa y tú te places en suplir porque su zapatilla está rota y tú dices, uy, le voy a comprar unas zapatillas porque están rotas. Y yo creo que así mismo nos ve Dios. Yo le digo, ay, qué lindo tal cosa, pero cuando veo el precio de esa cosa cuesta $100. Y, y usted sabe que como hijas de Dios siempre nos gusta lo mejor, ¿verdad? Entonces, Él se place. Yo creo que Dios se place. Yo creo que Dios eh, en su misericordia nos da la provisión para comer bien, para vestir bien, para calzarnos bien. Bueno, yo lo pido. Si bien es cierto, hoy día en mis tiempos a solas con Dios, yo les comentaba al principio que había cambiado un poco hasta mi postura al orar. eh, y guardo silencio, espero, espero en su dirección, porque es lo que le estoy pidiendo, que quiero aprender a escuchar lo que Él tiene para mí cada día. Busco ese tiempo para dedicar ese tiempo en el afán del día, porque también me canso como ser humano y pido renueve mis fuerzas como las del búfalo todos los días, porque es el trabajo, sí, le estoy dedicando bastantes horas a mi trabajo hoy día, bastantes horas, pero también atiendo a mi mamá. eh, y al final del día, claro que estoy cansada, por supuesto, y en esos tiempos a solas con Dios le pido
le pido por las cosas materiales porque su palabra dice que yo puedo pedir y yo soy su hija y Él es mi padre. Él es el que me sustenta. Yo he aprendido, la palabra habla sobre la mujer viuda que el Señor siempre sustenta. Yo no seré una mujer viuda, soy una mujer divorciada y Él me sustenta. Y se cumple su palabra en mi vida. Tengo que dar testimonio de que Él me sustenta y Él me sustenta bien. Que yo quiero más cosas, sí. Que yo quiero lo mejor como mujer, como ser humano, como hija de Dios, sí. Y creo que siempre voy a ser así, porque el Señor no me ha dicho que es malo. Así es que creo firmemente en que buscar su voluntad, ponerlo a Él en primer lugar, me ha dado crecimiento, sí. Me ha ayudado a enfrentar mis temores, sí. Y creo firmemente en que he seguido la dirección correcta. Yo era un poquito testaruda antes y por esa efervescencia de mi carácter heredado, tengo que decirlo, a veces fui un poco distraída. Y Dios me ha mostrado esto y ha trabajado en esa parte de mi vida también. Quisiera a veces poder dedicar más tiempo a nutrirme más y conocer más. Creo que lo voy a lograr con la ayuda de Dios definitivamente. Quizás en periodos de mi vida he desperdiciado tiempo, pero creo que los tiempos de Dios pueden jugar a nuestro favor siempre. Y estoy en ese proceso, pero estoy contenta porque puedo decir que Dios está conmigo, Dios se ha hecho manifiesto en mi vida, a pesar de muchísimas situaciones, pero creo que vale la pena seguirlo. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que con este versículo, termino mi charla. Así es que bienvenida a las preguntas. Y María Luisa. Tengo varias cosas que quiero compartir yo, porque todavía tenemos 1 hora y media de tiempo y quisiera que Maribel conversara un poquito más sobre todo. Lo primero que quiero preguntarte, Maribel, es, yo tengo aquí varias citas bíblicas, pero como las acabo de sacar mientras que tú conversabas, voy a ver si le mando la foto a María Luisa para que las tenga listas y las pueda leer, porque veo que solamente tú tienes una sola cita bíblica. Pregunto, Maribel, la idea de este momento en el cual estamos compartiendo no es solamente para que tú expreses lo que has logrado hasta este día, sino que las otras personas también aprendan, porque tu enseñanza como mujer de Dios va a provocar que otros comprendan en nuestras debilidades cómo logramos avanzar en victoria de la mano de Jesús. Amén. Hasta ahí estamos claros. Amén. Entonces, quiero que me repitas, María Luisa, el tema que tenía Maribel para exponer hoy.
María Luisa, El ¿estás ahí? sí, el título del tema es Reconozco mi crecimiento en Jesús para decidir lo correcto. Entonces, quisiéramos que nos habláramos mientras que yo le digo unas palabras a esta Maribel. Por favor, María Luisa, Dígame. búscame Segunda de Pedro 3:18, creo que es. Déjame confirmar aquí porque yo las tenía y las quería compartir para que ella exprese un poco más de su interioridad con Jesús en este momento. Esa es la idea. La idea no es sino que ella saque lo que ha realmente aprendido en este tiempo. Ya voy. Déjame verificar antes de... Segunda de Pedro 3:18. No estoy Es que segura. estoy Antes buscando. bien, crecer. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Esa misma. Esa me la vas a tener ahí cuando yo termine de hablar algo. Hoy, Maribel, tú no vas a buscar citas bíblicas porque tú eres la artista hoy. Entonces, vamos a esperar que María Luisa ayude en esa área. Y además tengo otras más, pero yo quisiera, o creo que todos tienen interés en saber cómo una mujer, madre soltera, una mujer que trabaja, es diligente, estamos claros todos, ha logrado enviar a una hija a estudiar a un país de primer mundo. Eso es lo primero que yo creo que todos como seres humanos queremos entender en este tiempo de pandemia, porque eres tú la importante en este momento. Es claro que tu mamá, tu trabajo, todo es importante, pero en este instante tu crecimiento ha venido con llanto, con dolor, incertidumbre, ansiedad, angustia, desesperación. Y yo no he visto nada de eso en tu compartir de hoy, que es la esencia de lo que otros quieren aprender de ti, porque eres un milagro en marcha, vivo, y la gente quiere saber qué hizo Maribel para cambiar su actuación de antes, cómo Dios la transformó, cómo Dios logró hacer cosas con ella. Entonces, ahora que te dije eso, todavía vamos a empezar. Tú solamente cuando tengas que hablar. María Luisa, léeme Segunda de Pedro 3:18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es cierto, Maribel, que tú dijiste todo se lo debo a Jesús, pero ¿qué le debes? O sea, tú eres una milagros. Trabajo, espérate un momentito y me vas a contestar. Eres una mujer diligente de trabajo. Estamos claros, pero como mujer diligente, si tú le llegas a tu jefe, no, se va a quedar en el aire porque él quiere respuestas, porque tú eres una mujer rápida en eso. Jesús también necesita respuestas tuyas para todo lo que te estamos oyendo en esta tarde, en este momento. Entonces, ¿qué entiendes tú por crecimiento en Cristo? ¿Quién eras tú? Porque el crecimiento viene de la palabra de Dios y lo acabamos de leer. Vuélvelo a repetir, María Luisa, por favor, lentamente para que no solo ella, sino todos lo escuchemos en el nombre de Jesús. A ver.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y el día y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, Maribel, quisiéramos que nos explicaras esa persona que era Maribel y la que en este momento Dios está haciendo crecer con Jesús. ¿Cómo hizo? ¿Qué mecanismos utilizó? O sea, cuéntanos como bebé. Hay otra cita bíblica que aquí yo saqué, que también es en Pedro, donde dice que vamos creciendo de bebés en la altura en que Dios nos quiere llevar. Tú eres una mujer que estás creciendo en las cosas del Señor y lo acabamos de leer en 2 de Pedro 3:18, donde dice que tienes que crecer con la palabra y conocer a Jesús. Entonces, dinos, ¿qué entiendes tú por crecimiento y cómo entró en ese crecimiento Jesús para llenar tu vida en este momento? Bueno, Gloricel, como tú bien dijiste, muchas lágrimas, muchos esfuerzos, Sí, pero entré en alimentarme sí, pero del ahí, Señor. o sea, muchos esfuerzos, correcto, Maribel. Pero ¿qué te impulsó a ti a encontrarte con Jesús? A buscar lo mejor de Dios para mi vida. Sí, Buscar, pero eso tiene una raíz que provocó que Maribel fuera a un grupo X porque necesitaba saciar su alma. Necesitaba encontrar la luz de Cristo. En ese momento tú no lo conocías. Tú no estaba vacía. entendías. Tú no entendías lo que tú estabas queriendo como ser humano lograr y alcanzar. Así es. Pero eso es lo que todos quieren oír, Maribel. Quieren oír tu verdadero testimonio en Cristo, porque puede ser una joya para otras personas. Bueno, una Una mujer situación. vacía, una mujer insegura, una mujer con muchos miedos. Creo que llegué con muchos fracasos a conocer de Jesús. Y eso hizo conocerle, buscarle, porque la verdad que si yo miro atrás a la mujer de antes, me espeluco, o sea, no quiero volver a ser la mujer de antes. Y sí tenía muchas dudas, muchos miedos, y creo que me sentía incluso hasta fracasada cuando llegué a ese primer grupo a buscar de Dios. Creo que mi hermana me llevó allí para que yo encontrara algo que me aliviara mi alma. Y sí, esa fue la Maribel que llegó a conocer de Jesús hace ya varios años. Qué interesante lo que dices, una mujer vacía, una mujer que no tenía un norte para lograr avanzar como tal.
¿cuáles fueron las primeras herramientas que Maribel como mujer usó para lograr acercarse a esa palabra que dice segunda de Pedro 3:18 que acaba de leer? Te la vamos a repetir para que nos hables en base a esa cita bíblica. A ver, por favor, María Luisa, repite la cita bíblica. Dice así: antes bien, Maribel, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Quisiéramos que nos contaras, Maribel, en tu crecimiento, cómo lograste buscar en la palabra lo que necesitabas para lograr reconocer que tenías una dificultad y que solo Cristo, como tú lo contaste, tú dijiste que solo Jesús me ayudó, pero la gente quiere saber cómo te ayudó Jesús. Algo que no comenté, que cuando empecé a buscar de Dios, también había sido una persona depresiva. Tuve 2 tratamientos psiquiátricos. Creo que la constancia, Gloricel. Creo que empecé a conocer de un Jesús vivo. Empecé a creer que Dios estaba vivo. Fui constante. Creo que la constancia para mí ha sido importante en el crecimiento con Jesús, porque a pesar de las situaciones, si bien es cierto, muchas veces me enfocaba en las situaciones, empecé a buscar lo que la palabra me enseñaba, que yo podía pedir, que lo mejor de Dios estaba hecho para sus hijos. Y entonces en ese alcanzar esa plenitud, empecé a conocer de la palabra, empecé a nutrirme oyendo otras personas, sus testimonios de vida, prédicas. Empecé a ayunar. Yo tenía muchas estructuras y empecé a no importar dónde estuviera, eso que él tenía para mí, yo iba. Empecé a ir a una iglesia que, si yo miro para atrás a la Maribel de antes, jamás hubiese sentado en esa iglesia, y recibía en las diferentes charlas o donde fuera que había una palabra, ahí yo estaba. Iba a todos lados porque tenía sed de conocer de Dios. Y así empecé a ir a diferentes lugares buscando alimentarme. Algo importante, hacer ayunos estructurados, con direcciones correctas, no dejar de comer, sino ayunar realmente. Y creo que esa búsqueda de sí, conocer la palabra y saber que el ayuno era eficaz, yo voy a hacer ayuno. Leer la palabra, eso te va a ayudar en todo tiempo a sustentarte. Yo leía la palabra. Escuchar, cambié muchos hábitos en mi vida, como el alcohol, que yo bebía mucho, yo creo que yo se los he comentado antes, y ya dejó de ser como el alcohol, era lo que supuestamente a mí me relajaba, ya yo no necesitaba alcohol para relajarme. Entonces creo que toqué tanto fondo que conocer de Jesús era como mi norte, o sea,
eso es lo que me va a dar vida, eso es lo que me va a dar paz, eso es lo que me va a dar gozo. Y creo que la gracia de Dios ha sido extendida a mi vida, o sea, en muchos sentidos. Y hoy día puedo sentirme con una paz interior que no había experimentado antes, definitivamente. La Maribel que llegó a conocer de Dios, a buscar de Dios, definitivamente creo que fue restaurada en el nombre de Jesús. En eso que acabas de decir, María Luisa, por favor, búscame Primera de Pedro 2:2. Lo que tú has estado experimentando, vamos a leer algo en la palabra para que te des cuenta cómo el Espíritu Santo iba guiándote en tu vida para lograr lo que estás logrando en este momento, pero es bueno que se sepan las bases porque tú eres un instrumento de Dios para la vida de otras personas que necesitan hechos, señales de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por favor, María Luisa, ¿lo tienes ya? Primera de Pedro 2:2. Aquí está. Dice, Léelo, por favor. desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te das cuenta, Maribel? Eso lo acabas de decir tú. Sí, Gloricela, así ha sido. Inspirada por el Espíritu Santo que te está haciendo hablar, pero tiene un lugar de donde viene. Está cimentada dentro de la palabra de Dios. ¿Y por qué te quiero hacer énfasis en lo que te digo? Porque muchas veces las esperas que uno tiene que desear de Dios en el proceso de nuestro crecimiento, estamos buscando una respuesta en tu propio entendimiento y no te das cuenta que ya el Señor empezó contigo la buena obra. Entonces, muchas veces, por desear respuestas que no están listas para nosotros, olvidamos la esencia de lo que Dios sí está haciendo en nuestra vida. Entonces, eso que acaba de leer María Luisa es lo que tú nos has compartido hace unos minutos, que fue lo que provocó en ti el deseo de buscar a Dios de una forma diferente. Entonces, ¿qué ha provocado esa leche que el Señor te ha regalado en tu vida, Maribel? Tú dices, mira, qué bendición saber que el Señor fue corrigiendo las debilidades que tenemos todos los seres humanos, porque todos traemos debilidades en nuestras vidas. Y Dios provoca que esa llenura que Él va permitiendo en tu vida permita que sin darte cuenta, lo que ayer hacíamos, hoy ya no lo hacemos. Cuéntanos un poquito sobre cómo lograste comprender que tu ayuno necesitaba una diferente forma de actuar, de reaccionar, porque mucha gente todavía tiene dudas del ayuno, no sabe cómo estructurarlo ni direccionarlo. En tu crecimiento en este momento que estás teniendo, ¿qué respuesta le puedes dar a esas personas que necesitan luz en esa área de sus vidas?
Miren, yo creo que, sin temor, es mi experiencia. Un ayuno, buscar la dirección del ayuno. ¿Por qué yo voy a ayunar? ¿En qué área de mi vida quiero ser libertada? ¿Qué quiero lograr espiritualmente con ese ayuno? Bueno, pongamos, creo que la constancia es importantísimo, y yo hablo mucho de la constancia porque yo no era una persona constante, y ahora veo que el Señor ha trabajado en esa parte de mi vida. Entonces, el ayuno sí es eficaz. Y yo he hecho varios ayunos, muchos ayunos. En mis principios quizás no tenía esa madurez o ese crecimiento, pero creo que la constancia de querer más, de crecer más, de buscar más, creo que llevo ya muchos años ejercitando el ayuno. Y el ayuno es eficaz, trae respuesta, siempre que tengamos la dirección correcta. Creo que las oraciones, a veces uno dice las oraciones son importantes, porque la oración, tanto repetir, tanto dar y dar y dar y dar, y vemos el poder de Dios en medio de nuestra constancia, actuará a nuestro favor. Yo sí les recomiendo ayunar, que quizás no sea fácil. Yo sé que hay personas que tienen temas de salud y demás, pero es eficaz. Yo creo en los ayunos. Yo creo que los ayunos me han ayudado a romper con temas espirituales en mi vida, temas que venían arraigados de generaciones. Yo les puse el ejemplo de que yo bebía muchísimo, yo bebía, pero realmente tenía un aguante al alcohol impresionante y me gustaba el alcohol. Manejaba hasta habiendo bebido un montón, y creo que la misericordia de Dios me guardó en todas esas noches y madrugadas y mañanas. Pero ser constantes, creo que la constancia, creo que es importante. El dar, el golpear, 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 aunque uno no vea en lo natural, creer que ya está dado, creer que lo vamos a lograr, ser constantes y constantes. Mire, yo les repito mucho la constancia, porque yo no era una persona constante, definitivamente que no. Yo creo que el haber llegado, bueno, ese es el proceso. Dios tiene un proceso, creo que con cada persona diferente. Y quizás el haber tocado yo fondo en tantas áreas de mi vida, yo creo que no hubo área de mi vida en la que yo no toqué fondo. No hubo área de mi vida en la que yo no toqué, en todas las áreas. Como mujer, como profesional, como mamá, como todo, toqué fondo. Y creo fielmente que me ayudó Jesús, porque tuve la voluntad de, de perseverar, de persistir, de la constancia. Creo que es vital, Glorice. ¿Cómo logró el Señor provocar en ti que soltaras situaciones que te tenían atada? Aceptarlas, creo que era creo que era lo más importante, era aceptar que tenía esas situaciones en mi vida. Aceptarlas y luego combatirlas. Creo que el reconocer esas fortalezas en mí que me habían hecho tanto daño porque había errado mucho. Creo que aceptarlo, creo que
me costaba mucho aceptarlo, mucho, 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 tú lo sabes, mucho. Pero el aceptarlo creo que fue vital para mí, porque si no de nada valía el resto. Tenía que empezar por aceptar esas fortalezas y querer algo mejor, querer lo mejor de Dios. Yo creo que ha sido importante haber entendido que solo lo mejor va a llegar por medio de Él. Léete, por favor, María Luisa, Efesios 4:15. En base a lo que ha dicho Maribel en este momento. Dice así, Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Te das cuenta, Maribel? Tú nos has compartido en este momento situaciones que tú experimentabas, pero las pudiste decir, las pudiste expresar, y la cita bíblica que acaba de leer María Luisa indica cómo cuando reconocemos situaciones de bendición para nuestra vida, todo cambia favorablemente. Así es. Digo, yo hoy día puedo comentarles que reconocerlo fue vital, pero en el proceso de reconocer esas fortalezas no me fue fácil. Iba del timbo al tambo, pero cuando finalmente entendí que debía aceptar esas fortalezas, entonces todo empezó en un proceso de cambio. María Luisa, para que la gente pregunte, por favor. A ver, preguntas para nuestra amiga Maribel, que este tema está súper. A ver, yo voy a hacer una preguntita respecto a este tema con este texto bíblico. Voy a leerlo otra vez. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y mi pregunta, Maribel, es, nosotros estábamos destruidos, por decirlo así, estábamos destruidos. Entonces, pero dentro de nosotros hay algo que a pesar de estar destruido, algo te motiva, o puede ser otra persona que está viendo cómo tú estás, pero que a ella le sirvió, como en este momento nos ha servido a nosotras, y nosotros ahora somos testimonios, ¿verdad? E invitamos a otras personas. ¿Qué tan difícil te fue a ti, habiéndolo reconocido? Porque, yo lo reconozco, sí, yo sé que, pero hacer ese clic, ese, no sé cómo decirlo, dejar ese yo, porque yo digo, sí, lo reconozco, pero porque tengo una necesidad, y eso es de dientes para afuera. Pero cuando ya va entrando en ti ese conocimiento que te está funcionando, pero que hay una carnalidad que es contraria al espíritu, como dice la palabra de Dios, ¿qué tan difícil o no te fue difícil eso de esa Maribel que todo lo sabía, esa Maribel que tenía el control, a esta nueva criatura que necesitaba esa leche nueva? ¿Qué tan difícil fue eso? Fue muy difícil, y yo creo que
por la naturaleza de mi carácter, me era muy difícil, María Luisa. Yo creo que el Señor me fue confrontando en las distintas áreas de mi vida. Mira, mi hija todavía hoy día, ella habla de dos mamás. Ella habla de su mamá de antes y su mamá de ahora. Entonces, cuando tú oyes a tu hijo o a tu hija hablar como tú eras antes, son maneras que el Señor usa para confrontar. Yo lo veo así, o yo lo experimenté así. Yo no te puedo decir que hoy yo amanecí y dije, voy a aceptar todo y voy a cambiar. Yo creo que el aprender de Jesús en mi vida, que yo realmente sí, siempre fui católica, ¿no? Siempre creía en Dios, en Padre y el Espíritu Santo, pero empezar a tener una relación, una convivencia diferente. Yo te puedo decir que yo no era una mujer que temía a Dios, en lo absoluto, para nada. Hoy día, como les comentaba mientras exponía, solo ir a una oficina donde yo creo que no debo ir, me da ñáñara entrar, tomar una decisión, decir lo incorrecto, por el temor a que esa no sea la dirección correcta de Dios para mí. Entonces, creo que Él me confrontó en muchas áreas de mi vida, y creo que ahí fui haciendo esos cambios, o Él me ayudó a hacer esos cambios, porque en mi humanidad jamás, yo todo lo tiraba, todo lo jondeaba, todo el mundo era bruto, todo el mundo era inepto, todo el mundo era lento. Esa era la Maribel vieja, y es una realidad. Yo a todo el mundo lo veía como inepto. Esa era la Maribel vieja, es verdad. No tenía paciencia con las personas, con los seres humanos, con nadie, ni conmigo misma. Me autocriticaba horriblemente. Entonces, si conmigo misma era así, ¿qué podía yo darle a los demás? Era súper mal hablada. Yo la verdad que no comenté muchas de mis cosas de antes, porque como ya había hablado antes de esa Maribel vieja, creo que ya algunas lo conocían, pero sí, todo el mundo era bruto, todo el mundo era inepto, todo el mundo era poco capaz. Entonces, creo que Dios fue transformando mi lenguaje, definitivamente, porque yo decía muchas palabras sucias. Eso es verdad también. Yo fumaba también, algo que no dije, yo fumaba. Y creo que todo eso ha sido en estos, no sé, 12 años, un proceso que se puede contar en una hora, pero que ha sido doloroso, que ha sido muy doloroso, muy doloroso. No sé si léete Hebreos 6.1 para agregar a lo que te contestó Maribel. María Luisa. Hebreos 6.1. 6.1. Aquí lo tengo. Léelo, pero alto y suave, que lo oigan. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Esa es la Reina Valera 1960, María Luisa. Floricel. ¿Ah? Sí. Yo la tengo en otra forma, por eso te pregunto. Sí. Hebreos 6.1. Hebreos 6.1. Lo voy a leer como lo tengo yo acá para... porque fue parte de lo que ha tenido que vivir ella.
Espérate un momentito que estoy tratando de... Ajá. A lo que acaba de decir María. Ajá, espérate. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Ella se propuso cambiar su camino y está teniendo los frutos en este momento porque buscó a Cristo de una manera diferente. Amén. Y eso es lo que la ha ayudado a ella. Encontrar a Cristo más profundo, más cercano, para lograr entender cosas que sin ella darse cuenta han ido cambiando. Todas las cosas y debilidades que ella tenía que enfrentar en su vida y ya no están. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde se fueron? Sin darse cuenta, dejó de ser bebé y fue madurando en la medida en que Dios la ha hecho madurar hasta donde ha llegado. No significa que no tenga que seguir el proceso, pero ha tenido victoria, lo ha logrado, lo ha alcanzado. Y eso es importante que ella lo declare con su boca y que los demás sepan todo lo que ella ha tenido de bendición en su vida. Ahora puedes preguntarle, María Luisa. Decía que al respecto de lo que María acaba de decir, yo puedo decir con humildad y aquí delante de los ojos de Dios que es muy cierto. Y yo soy uno de esos testigos, Maribel lo sabe, ¿verdad? Eso de que yo me sentía en ese tiempo que Gloricel no estuvo, me sentía nada, unos momentos que yo me sentía nada, porque así era como Maribel me hacía sentir, yo lo digo con humildad. Lo siento, María Luisa. No, pero ahí viene el detalle, Maribel, ahí viene, espérate. Pero esto me ha servido muchísimo. El que no me dijera inepta, pero que me lo hiciera sentir, que no era así ese remolino como es ella, que todavía no ha pensado cuando ya actuó. Y María Luisa así más lenta, como que voy en 33 y revoluciones. Porque es que me cuesta, a mí me cuesta, yo no soy rápida así, yo no lo soy, pero eso a mí me ha servido muchísimo. Entonces yo oraba, porque yo lloraba por Maribel, porque decía, ese corazón tiene tantas cosas que cambiar, igual que el mío, pero el Señor allí me mostraba la necesidad que ella tenía. Y lo más importante, que ella estaba allí, como lo acaba de decir, perseverando, golpeando, buscando, tocando, llamando. Entonces venía algo y me daba un frescor a mi corazón. De repente una palabra que alguien me decía, una palabra de la Biblia, me daba este frescor. Entonces yo decía, gracias Señor, es la dirección. Y aquí me quedo. Y yo no sé cómo voy a llegar, pero aquí voy a permanecer. Entonces, ahora yo veo que es parte de ese alimento no adulterado que ella necesitaba y que yo también, ¿verdad? En favor de un ministerio del cual mucha gente se ha alimentado, se alimenta y se alimentará. Entonces, es cierto, ella ha reconocido ese montón de barreras, como las tengo yo también, y estamos en la perseverancia, buscando cómo ser mejores en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenía que... Yo creo que la constancia
ha sido importante porque aunque tú en tu humanidad también, ¿verdad? Te sentías así, yo a veces quería salir huyendo, porque yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Yo no pedía hacer esto, pero tenía un propósito. Yo no tenía la madurez para entender que estaba ahí porque Dios tenía un propósito. Y ha sido parte de mi crecimiento para hoy día poder ayudar a las personas que se acercan a mí, a mis amigas, y confío firmemente que mi hija heredará de eso también, de poder ser palabra de aliento para otras personas. Y algo que, gracias a Dios, yo nunca he tenido pena de decir mis fortalezas. O sea, yo creo que lo he comentado con Gloricel. A mí me ha tocado muchas veces exteriorizar mis fortalezas, que han sido difíciles, puedo decir que sí, pero creo que en las cosas de Dios, creo que no he sentido penas, no he sentido vergüenza. Entonces, porque yo creo que cuando somos testimonio de las obras que Dios ha hecho en uno, tenemos que decir la verdad, tenemos que decirlo todo. Porque si no nos abrimos, ¿cómo vamos a ayudar a una persona que se pueda sentir y tener situaciones como las que nosotros hemos? Es la única manera de ayudar, con un testimonio abierto, diciendo la verdad. Así es. Entonces, creo que otra cosa que me ha ayudado a crecer, y creo que el Señor lo pone en mi corazón, es el servicio. Servir. Yo creo que eso ha sido también parte de mi crecimiento y de mi madurez, porque se pueden servir de muchas maneras. Bueno, hasta el día de hoy no soy una predicadora de la palabra de Dios y me falta muchísimo por aprender de ella, pero uno puede dar servicio, uno puede dar una voz de aliento, uno puede dar un testimonio de vida y ayudar a otras personas. Yo sí he trabajado en Dalpor por ya varios años, y antes trabajaba en otro ministerio, y en mi casa, yo siempre he dicho que mi casa es el consultorio de Jesús, porque Él sí me dio esta casa. Y la prueba está que me salvó mi casa en momentos muy difíciles, y ya eso se lo comenté en otra ocasión. Entonces, abrir mi casa para el servicio de Dios creo que también ha sido de bendición para mi vida. Y no lo he hecho para recibir algo a cambio de parte de Jesús, pero creo firmemente que Él sí conoce mi corazón. Y yo, en tiempos donde no había, yo no tenía trabajo, por ejemplo, yo no sé, algunas no sé si recordarán, Gloricel venía cada 2 meses a Panamá. Creo que fueron los primeros 2 años de su mudanza a El Salvador, y ella tenía que venir cada 2 meses. Y yo hacía una agenda para Gloricel, una agenda apretada. Y yo ponía mi casa a disposición de esas mujeres y esos hombres y esas familias que aquí vinieron a atenderse. Y siempre ha sido así, pero nunca lo pensé, nunca lo analicé, si debía o no, si esas personas podían entrar o no a mi casa. Aquí vinieron personas que no me querían atenderse, pero yo estaba clara que esa persona necesitaba. Y esta casa estaba abierta para atender a todas esas personas que Gloricel, el Señor ponía en el corazón de Gloricel de atenderse en mi casa. Y siempre lo he hecho, no sé, solo Dios lo puede hacer. Porque si yo miro a la Maribel de antes, yo hubiese mirado a María Luisa a mi casa. No, María Luisa no entra a mi casa. No, Fátima, que viene, Fátima será a mi casa. No. Y creo firmemente que Dios me trajo a este mundo con un propósito. Y creo que Él conoce mi corazón, y creo que ha sido parte de mi crecimiento. Así es, así es. Preguntas para Maribel. A ver, preguntas, aportes.
el tema reconozco mi crecimiento en Jesús para recibir lo correcto, para decidir. Esto es cuestión de decisión. Decido avanzar, decido retroceder, decido quedarme en el mismo lugar. ¿Por qué decidir lo correcto? Porque mira, mi experiencia, yo quiero hacer las cosas bien. Y ya yo he aprendido que para que las cosas hacer las cosas bien, tengo que buscar la dirección de Dios. Porque si no, haría las cosas por mis fuerzas, como siempre lo hice, y a mi criterio, en la humanidad, en mi carne. Y he aprendido que la victoria es garantizada con Jesús. Gloricel mencionaba lo de la bendición de las becas de mi hija en el periodo más difícil que desde que yo tengo uso de razón nos ha tocado vivir como humanidad. Sí, vivimos una invasión en Panamá en algún momento, que fue creo que lo más difícil que viví antes de esta pandemia, y Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Y Camila se fue a la universidad a estudiar, la llevó a la mejor universidad, no a cualquier universidad, y Dios no le dio una beca, le dio 2. Entonces, cuando uno ve esas cosas sobrenaturales, hoy día me llaman mis amigas, las mamás de los amigos de Camila, para que les dé dirección cómo Camila y Maribel lo lograron. Miren, eso solo lo hace Dios. Hace una semana conversé con una mamá y para su hijo segundo, no el que se graduó con Camila en el colegio, sino el segundo. Y creo que hablamos como 1 hora. Otra amiga, le dije, no le cierres las puertas, vamos a ayudarlo. Y enseguida entré, porque esas destrezas no son mías, son de Dios. ¿Qué quiere estudiar? Ok, veamos en España, ¿qué universidades tienen esta carrera? Mira los planes. Le mandé los planes para que el muchacho leyera. El muchacho al final dijo, no me voy a atrever. Tengo miedo de irme solo, mamá. No me mandes a la universidad. Y se quedó aquí. Pero creo que esas vivencias que cada uno de ustedes, igual que yo, Dios tiene un propósito para ayudar a otras personas, para compartir de ese crecimiento, de ese aprendizaje, no sé, para hacer testimonio. Y Dios ha hecho otras cosas grandes en mi vida y las va a seguir haciendo. Tal vez, Maribel, con lo que has crecido en este año, le hubieras podido ayudar a ese joven que perdiera el miedo para irse a estudiar solo. Sí, es un chico especial, tú lo has atendido. Y la mamá me dijo, vamos a esperar el otro año a ver si volvemos y retomamos los temas para ayudarle. O sea, pide la dirección de Sí. Dios para que él pueda vencer esa barrera que tiene que le impide lograr lo mejor para su futuro. Así Eso es una opresión que tiene, Sí. cautiverio, y hay que ayudarlo. Sí, Gloricel. Sí, en eso estamos. Entonces, creo que Dios me ha dado muchas bendiciones. Mi casa estaba perdida, ustedes lo saben, lo he compartido con ustedes antes. Fue una situación muy difícil y cómo Dios movió a esa persona que me cerró todas las puertas para traer mi caso a su memoria. Y fui el primer caso en Banco General. El primer caso que Banco General hacía esa figura. Y hoy día, por la misericordia de Dios, yo pago mi casa. O sea, Dios
ha hecho unas cosas impresionantes. Ese fue un milagrazo que Dios me dio este año. Que el proceso fue duro, que duró 2 años, que lloré bastante, que me revolqué bastante, que toqué. Ustedes no saben a quiénes yo llamé. Ustedes no tienen la idea a quiénes yo llamé para que me ayudaran a salvar mi casa. Miren, yo hablaba de que a mí me costaba mucho pedir favores. De verdad, eso a mí como que me ardía la vida, el alma, el corazón, la barriga, no sé, todo, la boca, el estómago. Y tenía que hacerlo. Fue parte de mi proceso. Fue parte de mi proceso, definitivamente. Fue parte de mi proceso. Que dolió bastante. Que me sentía que nadie me ayudaba también, pero sabía que tenía un Cristo vivo. Y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía. Y dudaba, sí, venía la duda. Y tenía miedo, sí, tenía miedos. Sí, claro que sí. No puedo decir otra cosa, es la verdad. Pero eso fue lo que me hizo crecer. Miren, no hay nada, mira, a veces se repite, no hay nada imposible para Dios. 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 Siempre y cuando sea su voluntad, es posible para Dios. Para nosotros no. Y otra cosa que siempre les digo, Dios se place en consentirnos también. Un cristiano no podemos andar cabizbajos, que hay tiempos difíciles y que tenemos procesos y seguimos en procesos, sí. Pero tenemos que tener la certeza que Dios nos acompaña. Nosotros no podemos mostrar esas tristezas y estar cabizbajos. No, 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 no. Todos tenemos situaciones, pero tenemos que dar testimonio, buen testimonio, buen testimonio. De nada nos sirve sabernos toda la Biblia y no ejercitarla, porque hay que moverla a nuestro favor, la palabra de Dios. María Luisa. A ver, seguimos esperando esos comentarios de parte de ustedes para nutrir un poco más. Ceci, adelante, Ceci. Ceci. Es que no me puedo quedar callada porque a mí este tema me ha confrontado demasiado. O sea, de pronto he recibido como un mensaje divino y la verdad que me confrontó este mensaje. Me gustó mucho, Maribel, como digo yo, cómo te has sacado las tripas hoy. Lo he sentido como nunca. Lo has hecho de manera muy pausada y de manera muy linda que me llegó, Maribel, me llegó, porque lo que acabas de decir no es fácil. Y me encantó la manera como Gloricel te fue llevando a que digas, porque ella te llevó paso a paso a que dijeras lo que tenías que decir, para que con esas palabras y con estos versículos a mí me confrontaron demasiado. Cuando dijeron que hay personas que no creen en el ayuno, lo dijo Gloricel, yo soy una de esas. Yo soy una que no creo en el ayuno y me ha confrontado. Los he practicado, pero muy a medias y creo que no han dado resultado. Así que gracias, Maribel. No te va a dar resultados, Ceci, porque no crees en ellos. No, pero ya con lo que ustedes aquí hablaron y con tu testimonio, para mí ya es como un voto de confianza. Ceci, ¿verdad? el ayuno te da una fortaleza, es algo espiritual, sí. Es algo que yo no te puedo decir con palabras, no te lo puedo enseñar. O sea, no te puedo, pero te da como, no sé, sale como en tu interior una fuerza sobrenatural, que aunque tú no veas, tú crees. Que aunque tú no veas, el Señor lo va a hacer. Que aunque tal situación o tal otra situación, Dios lo va a hacer. O sea, mira, no tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Mira, te da gozo. Porque esa parte interna que uno no ve, que tiene esa capacidad,
que no tiene ese no sé qué de parte de Dios, solo Dios te lo puede dar, Ceci. Pero créeme, si yo he sido transformada, yo no quiero decir que yo he sido la peor mujer del mundo y que he sido un desastre. Tú me dices que no fue fácil. Mira, yo he aprendido que para ayudar a otras personas yo tengo que decir la verdad. Exacto. A mí no me es difícil, te soy bien honesta, hablar de la mujer de antes. A mí no me da vergüenza, porque yo no vivo de lo que fui antes. Yo soy lo que Dios ha hecho en mí hoy, la transformación que yo tengo hoy, que todavía me hace falta bastante, todavía me hace falta. Dios todavía tiene que trabajar muchas áreas de mi vida. Yo tengo que crecer todavía muchas cosas, derrumbar muchas cosas todavía, pero es como una certeza, es como una garantía, Cecilia. Créeme que si el ayuno ha funcionado en mi vida, va a funcionar en la tuya. Y pide al Espíritu Santo que te ayude. Yo estoy segura que darás testimonio de los beneficios que hará el ayuno en tu vida también. Gracias. Gracias, porque yo soy una que es más, he escuchado a pastores que no le dan crédito a eso, y yo me he aferrado a eso. Yo, pues si un pastor lo está diciendo. Si la palabra lo dice, acuérdate que los pastores, amo a los pastores, son hombres de Dios, como todos nosotros también somos mujeres de Dios, hombres de Dios, pero si la palabra lo dice, Cecilia, creo que el pastor que dijo eso, creo que tiene una dificultad. Creo que no ha leído esa parte de la palabra, porque si la palabra lo dice, es ley. Exacto, y otra ganancia que tengo del día de hoy es que me encantó cómo la señora Gloricel te fue llevando para que tú sacaras más. Yo creo que hoy le pude poner nombre y apellido a un hombre fuerte que hay en mi generación de mujeres, que ese hombre fuerte me lo he tirado yo encima, pero me acabo de dar cuenta que ese problema viene de mi abuela y mi mamá, y pude identificarlo y ponerle nombre y apellido para derribar a ese hombre fuerte. O sea que yo hoy... o sea, Cecilia, perdóname que te interrumpa. No lo derribes tú. Deja que Jesús te ayude a derribarlo. Él solo te lo mostró. Sí. Pero acuérdate que tú estás aprendiendo, y el hombre fuerte tiene mucha gente, muchos espíritus que lo sostienen y que lo alimentan. Entonces, no debes pensar sino en que Cristo te lleve de su mano y te ayude a debilitarlo. Eso sí lo puedes hacer. Sí, tal vez me expresé mal. Lo que quise decir es que hoy Jesús me enseñó más claro de qué se trata y hacia dónde debo dirigir, porque yo esa atadura me la estaba como que decía que yo la tenía yo sola, y hoy pude ver claro con cómo usted llevó a Maribel, que esa atadura viene hasta donde me puedo dar cuenta de mi abuela y mi mamá. Y no sé, como que una cosa como que lo pude identificar muy, muy claro, muy claro. Así que para mí esta charla de hoy ha sido de gran bendición, muchísima, muchísima, porque me ha confrontado y he aprendido mucho. Gracias, Maribel, gracias, Gloricel, porque me hicieron descubrir algo bien grande. Gracias. Gracias a ti, Ceci. Qué bueno, Ceci. Ahí está, que las Gracias. charlas son para la persona que las da y para los que escuchamos en este momento y a futuro también. Entonces, mira, abuela, mamá, tú, Gaby, y tus generaciones siguientes, el Señor ya te está inquietando para que sean liberadas, pero Él te va a guiar. Y no solo eso, le está dando la llave para saber que lo va a lograr, porque dice la palabra
que después de la segunda o tercera generación Dios tiene misericordia y ella es la tercera generación, y si Dios se lo mostró es porque ya la victoria es de ella. Amén. No, ¿Viste, Cecilia? y es que mira, yo hoy le hice énfasis a Gabriela. Gabriela no me dejará mentir. Gaby, hoy va a hablar Maribel. Trata de conectarte. O sea, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Yo le dije, hoy va a hablar, no me dejarás mentir, Gabriela, que yo te dije, trata, porque yo no sé, yo presentía que algo hoy iba a suceder, como en efecto sucedió, que va a beneficiar a Gabriela también. Amén. 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 Qué bueno, qué bendición. Y Maravilloso. la verdad que los hijos son como una extensión de uno, ¿no? Y Voy a pasar por el grupo de Dalcor las citas bíblicas. Disculpen porque las fui sacando en la medida que Dios me las ponía, pero se las mando y ustedes las ponen más bonitas. ¿Oyeron? Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno por la atención prestada, apartar este tiempo especial para nuestro Señor y para dedicarnos a esas cosas guardadas, esas cosas difíciles que hay en nuestras vidas, que hoy Él ha ido mostrando y ha ido derribando, a través de esta enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a pedirle a Maribel que nos haga la oración por el buzón de peticiones, ese corazón que está allí, el corazón de Jesús, y todos esos imposibles que nosotros tenemos, esos anhelos, estos deseos, estas intercesiones, que dicho sea de paso, maravilloso, estamos levantando la bandera de victoria, ¿verdad? Por Emanuel, bendito sea el Señor, hemos tenido victoria por Marisol, por las dos Marisol, y yo sé que tenemos victoria cada día por esa oración unánime, ¿ves? La mamá de Fulvia y Débora, ahora estamos orando por el papá de Lenis, para que el Señor le dé ese aliento de vida, y por todas estas personas que oramos cada vez en este grupo, los de nuestra casa, nuestra familia, y dice la palabra que por ti mismo. Entonces, por todo eso, muchas gracias. Maribel nos va a hacer la oración del buzón. Adelante, Maribel. gracias, María Luisa. Amado Señor, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por hacerte manifiesto, Padre. Gracias, Señor, porque tú traes a nuestras memorias de dónde tú nos has sacado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, con un corazón humillado, Señor. Tú sabes, Padre, tú sabes los anhelos de nuestros corazones, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, Señor. Tú sabes el cansancio que pueda haber en medio de alguna de nosotras, Señor. Padre, dice tu palabra que tú renuevas nuestras fuerzas como las del búfalo y unges nuestra cabeza con aceite, Señor. Renueva esas fuerzas, Señor. Esas fuerzas para aquellos, Señor, que se sienten cansados física y espiritualmente, Señor. Padre, suple esas necesidades, mi Dios, esas necesidades económicas, de empleo, Señor, de educación, Padre. Padre, pon tus oídos atentos a nuestras súplicas, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, de toda tentación, Padre. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar cada día más de ti, a activar nuestros sentidos, Señor, a escucharte, a ver, Señor, tus obras, Señor, y hacer testimonio, Padre, para bendecir otras vidas, Señor. Gracias por Dalcor, Señor. Gracias por la vida de Gloricel, de María Luisa y de cada una de las familias aquí representadas, Señor.
Bendice nuestros hogares, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendecida tarde a todos. Quiero anunciarles que para el próximo martes 23 vamos a tener especialísima enseñanza. El título es Aprender a sostenerme por medio de Jesús. Es la continuidad de lo que estamos viendo y nos los va a presentar Zaira Romero, un fiel testimonio de eso.